saber qué ingredientes van a conformar esta comida que todo mundo conocemos. Siguiente, por favor. Pues bueno, para saber realmente esta pregunta, tenemos que entender que qué es lo que necesitamos para producir nuestros alimentos. Para producir nuestros alimentos, tenemos que ver desde el primer punto, ¿dónde vamos a cultivar esto? ¿No? Vimos que teníamos ingredientes como, no sé, como lechuga, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos una extensión territorial donde va a estar, por supuesto, ¿no? Y sabemos que muchas veces no tenemos esta extensión territorial y que se hace muchas veces la deforestación, ¿no? Entonces hay que deforestar. Después, el recurso hídrico. Necesitamos agua, ya sea por lluvia, ya sea por estos tubos donde nos van a proporcionar el agua. El sol, ¿no? Necesitamos la energía solar para que crezca. Y necesitamos colocar las semillas, que crezcan, nutrientes, que puede ser por medio de composta o puede ser por otros fertilizantes y demás. Que ese es otro tema. Después, ya que creció, ya que se maduró, ahora sí vamos a cosechar. Después de eso vamos a seleccionarlo, vamos a hacer esta distribución, vamos a limpiarlo, vamos a empaquetarlo muchas veces y después de eso ya vamos a transportarlo, ¿no? Como lo vemos en la imagen de abajo. Vamos a transportarlo desde donde se produjo, varios cientos de kilómetros, va a viajar o hasta miles en algunas ocasiones para que llegue hasta nuestro destino. ¿Cuál es el destino? Pues vamos a ir a un mercado local, por ejemplo, o puede ser a un supermercado y posteriormente, después de este largo proceso, ya llega hasta nuestro plato. Como vemos, ahí están esas frutas deliciosas y nuestro juguito. Pero si se dan cuenta, tuvo que llegar, para que llegara hasta este punto, que yo estoy disfrutando de mi plato, tuvo que haber sido todo un proceso que muchas veces yo desconozco o que no me hago consciente. Siguiente. Pero bueno, estamos hablando de la hamburguesa. ¿Y por qué voy a hablar de la hamburguesa? Bueno, es un platillo, por así decirlo, que todo el mundo conoce, que a nivel mundial es consumido, entonces podemos conocerlo, ¿no? Porque si yo les dijera de los tacos, me van a decir, ¿qué es eso? O bueno, algunos sí van a decir a tacos. O si yo les digo de un guacamole, me van a decir, bueno, creo que eso sí es muy conocido de aquí en México, ¿no? Un guacamolito, que es muy delicioso, que en América del Sur creo que le dicen, en Chile le dicen palta. En Argentina no recuerdo, pero bueno. Entonces, si yo les dijera eso, van a decir, estás loca, ¿qué es eso? Entonces, bueno, vamos a conocer un poco de la historia de la hamburguesa. Pues la hamburguesa es un platillo que, pues como les dije, no necesita presentación. Se empezó a elaborar a finales del siglo XIX. Principalmente era una carne molida asada entre dos panes. Pero bueno, en 1895 ya fue cuando un chef estadounidense crea la primera hamburguesa americana, crea este nuevo concepto y que ha revolucionado el mundo porque es uno de los platillos más consumidos alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Pero bueno, pues, ¿cuántas hamburguesas comemos a la semana? Vamos a ir respondiendo a las preguntas. Y ustedes van a decir, ay, bueno, fueron en promedio de 1 a 5, pero bueno, a nivel mundial veamos un poquito de esto. Mientras yo estuve dando esta presentación, muchas hamburguesas se comieron a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada 75 hamburguesas en todo el mundo cada segundo se están consumiendo. Imagínense, 75 cada segundo. Entonces, por eso yo digo como que es un platillo como muy conocido y famoso. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde crean este nuevo como formato de la hamburguesa como la conocemos, se consumen 3 hamburguesas a la semana, ¿no? En promedio los estadounidenses, lo que genera que 48 billones de hamburguesas al año se están consumiendo. O sea, imagínense. Y luego, en segundo lugar, el 11.3% tiene que ver con la pizza. Pero bueno, me voy al contexto un poco de Argentina, que investigué, espero no equivocarme porque tengo que ir algún día a Argentina, por favor. Porque en México es un poco diferente. En nuestro primer lugar son los tacos, obviamente. El segundo lugar tiene que ver la pizza y bueno, hasta un lugar tercero es la hamburguesa. Pero pues, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, de acuerdo a Funes, en 2013 nos menciona que el asado es el primer lugar. Después sigue la pizza y el tercero es la milanesa. Espero hacerles justicia porque investigué, entonces no sé muy bien cómo es eso, una disculpota.
Pero la hamburguesa no la encontré en el top 10, no la encontré. Pero cuando ustedes me estaban contestando la pregunta, pues sí me decían que de 1 a 5 veces la consumía, entonces sí la conocen. Continuemos. Para saber, un tema para saber un poco cuánto cuesta mi alimentación, hay varias vertientes, ¿no? Desde el aspecto de huella de carbono, hay otro aspecto de huella hídrica o el agua como tal, o también hasta el empaque. Pero el día de hoy voy a hablar del tema del agua, que es un tema fundamental y que también es un derecho humano. Pues bueno, en mis alimentos hay agua, claro que hay agua. De dos maneras la podemos observar. Pues, pero tú dices, no, Inda, ¿cómo puede ser que exista agua? Tengo una manzana, pero no la veo. Pues bueno, ahí tienes agua virtual. El agua virtual es toda esta agua que requiere, por ejemplo, una manzana para producirla, ¿no? Desde el cultivo, ¿no? Cuánta lluvia le cayó, por ejemplo, cuánta se le regó, el crecimiento, ¿no? Conforme va creciendo ese árbol va a necesitar agua. El procesamiento, ¿no? Ya que la cosechamos, vamos a limpiar la manzana, ahí va agua. Después la fabricación, porque muchas veces que tiene un embalaje, ¿no? Entonces la fabricación de ese mismo embalaje necesito. Y luego el transporte y la venta del producto. Entonces, si se dan cuenta en todo este proceso, otra vez vamos a tener agua, que no vemos y por eso se llama virtual. Como el día de hoy, es una charla virtual, los estamos viendo, pero yo estoy muchísimos kilómetros lejos de ustedes, hasta aquí en México, en el centro de México. Luego otro concepto es la huella hídrica, ¿no? Que es un concepto más amplio que tiene que ver con el agua virtual, pero tiene que ver con toda esta agua que utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Ya sea al bañarnos, ya sea, no sé, a lavarnos las manos, a cepillarnos, regar las plantas. Y no solamente eso, tiene también que ver con la generación de la energía que llega a mi casa, la alimentación, por ejemplo, cuánta agua se necesita para poder limpiar los contaminantes que nosotros estamos generando. Entonces es un concepto más amplio. Pero bueno, van a decir, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con mi alimentación, el agua? ¿No? Entonces, pues bueno, les recuerdo que el sector agrícola es uno de los mayores consumidores de agua en el planeta. Se estima, de acuerdo a la ONU, que el 70% del agua dulce extraída para uso humano tiene que ver con agricultura. Entonces, imagínense. Entonces, ¿cómo podemos impactar a nivel global con cuestiones de agua? Y que muchas veces hacemos estos comentarios de, ay, ahorra el agua, que es muy cierto, por ejemplo, al ducharnos y demás, que más al rato veremos un poco de esa analogía. También cuando nos alimentamos podemos ahorrar agua, ¿no? Y esto es parte de esta charla, ¿no? También ser un poco reflexivos en este tema. Adelante, Macu. Pues bueno, ahí está la hamburguesa, ¿no? Se las presento, chicos, chicas, la hamburguesa, aquí está. Vamos a ir revelando cuánto necesitamos para cada uno de los ingredientes. Vayan pensando, ¿va? O sea, voy a ir diciéndoles un ingrediente y ustedes van a ir pensándole y ojalá pudieran hasta comentar en el chat si la cantidad de agua que yo les estoy diciendo se la imaginaban o no, ¿no? Desafortunadamente no puede ser tan interactivo como yo quisiera, pero váyanse imaginando, ¿no? O sea, piensen, ¿cuánto creen que necesitarían para producir el pan? ¿5 litros, 20 litros, 30 litros? La lechuga, que sabemos que necesita muchísima agua. O, por ejemplo, el queso amarillo, la carne, ¿no? ¿Cuánto se necesitó para que estos granos que se le va a dar al ganado, pues tuvo que tener agua, después cuánta agua requiere para hidratarse el ganado y luego para limpiar, es todo esa agua, ¿no? Entonces vamos a ir revelando cada uno. Macu, dale por favor un clic. Bueno, para las rebanadas del pan, no sé si lo imaginaron o no, se necesitan aproximadamente 43 litros para las 2 rebanadas. Entonces ahí tenemos esos 43 litros. Y recordemos que nosotros de manera diaria pues tenemos que ingerir, por ejemplo, 2 litros de agua, ¿no? Y en promedio, de acuerdo a la ONU, necesitamos 100 litros, ¿no? Para nuestras actividades diarias. Entonces, imaginemos que para el pan necesitamos 43 litros. Adelante, la siguiente. Por ejemplo, para solo una hoja de lechuga se necesita casi 1 litro, que es 0.7 litros. La siguiente, por ejemplo,
Para cada rebanada de jitomate que ahí tenemos son 2 litros. Entonces ahí llevamos 2, 4, 6 litros en esas 3 rodajitas. Siguiente, para la carne, que es para lo cual se necesita más, tiene que ver con 2.500 litros por una pequeña pieza. Después vamos con el queso. Adelante. El queso necesita 150 litros para la rebanada. Y pues bueno, ya haciendo cálculos, pues cuántos litros necesitamos para esa hamburguesa, adelante, tendríamos que tener aproximadamente más de, en ese ejemplo, son 2.736.7 litros, que en promedio, de acuerdo a varios estudios, nos mencionan que en promedio son más de 3.000 litros de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos ocupan tocino u otros ingredientes. Entonces, ustedes se hubieran imaginado que cada vez que tenemos nuestra hamburguesita toda preciosa y que nos las vamos a comer, son 3.000 litros de agua. Y el punto es que a veces decimos, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No me gustó, no tiene buen sabor, no, mejor, bye, la voy a tirar. Entonces estás tirando o estás haciendo que al planeta esos 3.000 litros en promedio que le costó, los tiramos, así, tal cual, se tiró. Entonces imagínense, es como si hubieran abierto la manguera y por varios minutos se salieron varios litros. Pero ustedes me van a decir, ay, bueno, Hilda, es que, bueno, pero yo puedo ahorrar esa agua en otras actividades. Pero bueno, les voy a dar ejemplos de actividades cotidianas sin salir de casa que estamos utilizando el agua y que es la misma cantidad con ciertos alimentos. A ver, adelante. Entonces, nos dice que cuando comemos una hamburguesa, estamos consumiendo el requerimiento diario de agua de 24 personas. O sea, cuando estamos comiendo esta hamburguesa, esos más de 3.000 litros de agua, fue lo mismo que tuviéramos 24 personitas que tuvieron o que están necesitando esa cantidad de agua en un solo día. Entonces, vamos poniendo en este contexto. O sea, ¿qué es ser responsable y demás? Siguiente. Pero bueno, ¿usamos más agua de la que vemos, sí o no? ¿Es que gastamos o tiene más agua? Les voy a presentar ciertas imágenes y ustedes me van a decir o van a pensar en cuál de las dos gastamos más, si en la de la izquierda o la derecha. Adelante. Por ejemplo, tenemos una manzana hasta ahí y lavarnos las manos. Ustedes piensen, o sea, no los puedo leer en este momento, pero ustedes piensen, chicos y chicas, ¿cuál creen que yo gasto más? ¿En la manzana o en lavarme las manos? ¿No? O sea, unos van a decir, ay, no, pues la manzana tiene más agua, ¿no? 20 litros, no pongamos. Y lavarme las manos porque soy súper eco-friendly, o en esta época que necesitamos lavarnos las manos constantemente, pues bueno, es que el jabón, 20 segundos en jabonar, pero soy súper consciente y pues le cierro la llave mientras me estoy lavando las manitas y posteriormente pues ya la vuelvo a abrir. Entonces, ¿cuánto creen? ¿Más? ¿Menos? ¿Cómo ven? Siguiente. El jitomate que ya habíamos visto un poco cuánto era, la siguiente, con respecto a, por ejemplo, bajarle al excusado o al WC, ¿no? ¿Cuál gastaremos más? ¿No? Que también ese es un punto como muy interesante. Siguiente, ¿y en qué gastamos más? Por ejemplo, en tomar o disfrutar un vaso de leche o bañarnos durante 10 minutos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál creen? No sé si se pueda que alguien abra su micrófono, pero si no, no pasa nada. Hagan esa reflexión. ¿Cuál creen que gastamos más utilizando agua, por así decirlo? ¿Tiene más agua? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Ok, se puede por chat. Muy bien, Ezequiel. Muchas gracias. Entonces, pues, ¿cuál creen? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál creen? La derecha. Ok, muy bien. Gracias, Edith. La derecha. Pues bueno, Macu, la derecha, todos vamos a dar dos. Va, listo. Adelante, Macu. Ocupamos la misma cantidad. Ocupamos la misma cantidad. Una manzana en promedio, solo una tiene 60 litros y eso es lo que ocupamos en promedio, de acuerdo a algunos datos de la ONU, en lavarnos 2 veces las manos. Aquí muestra la imagen de una, pero es 2 veces las manos. O sea, por cada vez que nos lavamos las manos en promedio son 30 litros. Las 3 rebanadas de jitomate son 6 litros, que es lo mismo en promedio que cuando nosotros le bajamos a un excusado. Y si estamos disfrutando de un vaso de leche delicioso de 250 mililitros, lo mismo
que cuando nos estamos bañando por 10 minutos, 200 litros. ¿Se lo habían imaginado? Entonces, cada vez que despierten van a decir, ok, tengo 200 litros, quiero ayudar al planeta, o tomo mi vaso de leche o me baño. Entonces, ahí se las dejo como para reflexión. Adelante. La siguiente, pues bueno, ¿te imaginabas que nuestra alimentación tuviera un costo ambiental? Lo sabemos, ¿no? Que puede ser huella de carbono, pues en este caso huella hídrica o temas de agua. Adelante. En ese contexto, pero me van a decir, Hilda, ¿qué vamos? O sea, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero que nada, no desperdiciar comida, porque recordemos que a nivel mundial, un cuarto de todo lo que se produce a nivel mundial se desperdicia. Y que es algo paradójico, porque sabemos que existen personas con hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el planeta tenga esa capacidad y al final de cuentas pues, se desperdicia? Por ejemplo, en España se calcula que se desperdicia más de 130 litros por persona en este rubro. Imagínense. O sea, se está gastando esa agua que podría ser bien utilizada. Otra que todos recordamos, bueno, que yo cuando cursé la licenciatura hace algunos años teníamos las 3 R's, actualmente ya son hasta 10, creo, o más. Pero yo creo que sería fantástico en nuestra vida si aunque sean las 3 R's, las pudiéramos conocer y aplicar. Por ejemplo, la primera R que es reducir, o sea, realmente pensemos antes de comprar, realmente este producto lo necesito, bueno, sí lo necesito, pero puedo comprar uno que tenga más empaques o menos empaques o qué podemos hacer. Luego, reutilizar, ¿no? Activar nuestra creatividad. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo varios frascos de vidrio, algunos los corto para hacer vasos, algunos los pinto para hacer, por ejemplo, especieros, donde colocar ahí el azúcar, lo que sea. La siguiente tiene que ver con reciclar, ¿no? Realmente tiene que ver con clasificar estos residuos, hacer que tengan un buen fin y ya sabemos, ¿no? Que es el plástico, el PET, podemos el cartón, también hay otros residuos, ¿no? Y otro que muy interesante que lanza la Rain Allen es las 3 Cs, que se me hizo muy interesante, que es, por ejemplo, conoce el origen de tu producto. ¿No? Que muchas veces es así ¿de dónde viene esto? Leer la etiqueta como mínimo, ¿no? Entonces, y leer la etiqueta y decir, bueno, este producto viene de un lugar que está a pocos kilómetros o a este que viajó cientos de kilómetros, pues ya sabemos lo que implica que viaje más kilómetros, ¿no? Otro tiene que ver con, por ejemplo, el origen de tu producto puede ser hasta estas cuestiones de si ocuparon pesticidas o no, o si puedes tener contacto, por ejemplo, aquí en México a veces cuando vamos a los mercados vemos personas que están ofreciendo sus productos y muchas veces esos productos son de su patio, ¿no? De su traspatio que tenía, no sé, un árbol de durazno, pongamos, ¿no? Entonces, es como ir pensando eso. Otra es cambia tu consumo, realmente es como ponernos otro chip de que si mi consumo puede ser mejor. Me refiero al punto de que sabemos que necesitamos algo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que necesito una libreta, pero realmente me voy por una libreta que pueda ser más amigable con el ambiente o no, o si no, pues puedo hasta reutilizar hojas de libretas anteriores. Y otra es comparte tus acciones, ¿no? Realmente podemos generar comunidad, podemos hacer este sentido. Y otra cosa que yo les digo que está muy, no de moda, pero bueno, también tenemos estos objetivos que se crearon desde la ciudadanía y que se adhieren a la ONU, que son estos objetivos de desarrollo sustentable que plantea la Agenda 2030. Y uno de los objetivos, que es uno de los que a mí me gusta y con los que más trabajo, es el ODS 12, que es producción y consumo responsable, que sería básicamente pienso y luego consumo. Y algo que yo les dejaría es pensar antes de actuar, o sea, es básico, realmente es a veces muy difícil decir, bueno, voy a hacer esta acción o voy a comprar esto, pero realmente lo necesito, hacer como este diálogo. Y luego imaginar que cada una de nuestras acciones que hacemos tiene un impacto en la sociedad y por supuesto en la naturaleza y en el aspecto económico y demás. Y por último, pues en este aspecto de esta primera charla, es cómo puedo evitarlo o disminuirlo, ¿no? O sea, realmente, definitivamente no puedo dejar de comprar un producto porque es súper básico, por ejemplo, en algunas cuestiones médicas, ¿no? Que decimos, no puedo dejar de consumir esto. Bueno, pues si de verdad no puedo evitarlo, bueno, puedo disminuirlo. Ok. ¿O qué? ¿En qué otro aspecto de mi vida puedo hacerlo?
Y sobre todo en este punto es que actuemos bajo alguno de estos puntos, por ejemplo, y que nos comprometamos. Ese es el punto, ¿no? O sea, generar ese compromiso y decir, bueno, yo no puedo salvar el mundo que más quisiera, pero bueno, mi objetivo es disminuir mi huella de carbono y voy a comprarme una bicicleta y voy a andar por la ciudad en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Que también está resurgiendo porque, por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la Bicicleta, ¿no? Y cómo puede generarnos un nuevo empoderamiento y otras cuestiones con COVID, por ejemplo, ¿no? Que pues, no tienes ese contacto directo con las personas y demás. Entonces, es plantearnos esto. Adelante, Marco. La siguiente es lo que les voy a decir, es algo ya de manera muy puntual y ya para terminar, son algunas lecciones ambientales que nos da el coronavirus o en específico el COVID-19. Quiero que los que quieran puedan en el chat que quieran responder alguna de estas preguntas es primero, ¿has escuchado hablar sobre el coronavirus o el COVID? O sea, ¿lo han escuchado? Yo creo que van a decir todos que sí. Y de eso, ¿qué has escuchado? Bueno, unos dicen que es malo, otros que es bueno. Aquí en México circula algunas cosas de que fue creado o que no es cierto. Entonces, muchísimas teorías con respecto a eso. Y algunas actividades cotidianas se han modificado por el COVID. Yo creo que sí, y una de esa muestra es ahorita, ¿no? Lo que estamos haciendo. Que en este sentido sí agradezco que podamos tener estas interacciones pues, de manera diferente. Por ejemplo, Ezequiel nos dice las clases. Claro, o sea, se están modificando y nos estamos reinventando porque el objetivo, por ejemplo, la educación, pero vemos otros medios para hacerlo. Luego nos dice, ¿qué actividades de las que has modificado, por ejemplo, en la escuela, las clases, crees que tienen un impacto positivo o negativo en la sociedad y en la naturaleza? Pongamos, me dicen las clases, ¿no? Entonces, pues ya estás en tu casa, estás viendo la clase, pero ¿crees que eso modifica o tiene un mayor o menor impacto, por ejemplo, ¿no? No tener que viajar a mi trabajo reduce el uso de automóviles, por ejemplo, muy bien. Pero recordemos, bueno, en México la mayoría de la energía eléctrica que tenemos tiene que ver con petróleo, ¿no? Con la quema de ciertos eh, derivados del petróleo y no tenemos mucho lo de las cuestiones de energía renovable, por ejemplo, ¿no? En algunas partes del país sí, pero no en todo. Entonces, tenemos ahí una huella. Entonces, hay que ir como haciendo costo-beneficio siempre y ir ponderando y decir, bueno, tal vez ya no me muevo mucho al trabajo por cuestiones de gases de efecto invernadero, se disminuye el dióxido de nitrógeno, que tiene que ver mucho con los automóviles, pero ¿eso realmente está beneficiando al planeta, sí o no? Porque estamos siguiendo consumiendo, yo creo que hasta más energía eléctrica, cuestiones de internet y demás. Entonces, ir planteándonos eso. Pues bueno, la siguiente. En ese sentido, voy a comentarles algunas cosas que en temas ambientales en específico, el coronavirus ha mostrado, no, no mostrado, y que es un término que me gusta en temas sociales, que ha amplificado, que ha maximizado y que nosotros vamos a poderlo ver y que ya no es tan fácil de tapar, por así decirlo, ¿no? Pues sabemos que la actual pandemia que estamos viviendo en el mundo es causada por un nuevo coronavirus, es decir, una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. No voy a ahondar mucho de eso, pero es como para tener un pie, o sea, una plataforma general. Y luego, y recordemos que a medida que vamos invadiendo estos ecosistemas frágiles del planeta, los seres humanos entramos con mayor contacto con la naturaleza o con la vida silvestre. Y esto, con algunas teorías y demás, se menciona que el coronavirus tiene que ver con estas cuestiones de vida silvestre, con estas cuestiones poco sanitarias o higiénicas de algunos mercados, y también tiene que ver como con ese contacto directo con fauna doméstica, con el humano, pero también se sabe que se tuvo que tener un intermediario, por así decirlo, porque sí, los genes cuando checan lo del coronavirus, tiene que ver con un ancestro en común desde hace 60 o 70 años, un ancestro común de este virus con algunos que tienen los murciélagos, esto de acuerdo al doctor Medellín, que es experto en murciélagos de aquí en México, pero el punto que no sabemos cuál es ese intermediario, pero el punto es que está esa enfermedad, ¿no? O sea,
lo sabemos, y que está causando, algunos decían un respiro para el planeta, otros decían que una pausa, pero que ahorita les voy a dar algunas cosas que deberíamos volvernos a replantear como sociedad, qué podemos hacer, y que nos está mostrando de una manera exacerbada es el coronavirus en temas ambientales. Adelante. Pues el primer tema que nos muestra es primero el tráfico de animales, ¿no? Que muchos dicen, no, es que fue por un mercado en China, en Wuhan, por ejemplo, pero nos vuelve a poner la atención de, existe ese tráfico de animales que todos sabemos, pero que algunos gobiernos no han hecho nada y que siguen sin hacer nada. Y este tráfico de animales pues es de forma legal e ilegal. Y recordemos que de las 32.000 especies de vertebrados terrestres del mundo, alrededor del 20% de ellas se compran y venden en mercados mundiales de manera legal o ilegal. Imagínense, el 20%. Y de estas, más de 5.500 especies son mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Entonces, imagínense, más de 5.000 especies. O sea que unos podremos decir, bueno, son pocos, muchos, pero ¿para qué necesitamos eso? Bueno, pues algunos lo hacen para consumo personal, o sea, en alimentos, otros básicamente por práctica deportiva, otros tienen que ver con cuestiones de, por ejemplo, para vestimenta, ¿no? Que también es muy criticado, es otro para cuestiones tradicionales, ¿no? De medicina tradicional. Y todo esto ha ocasionado, por ejemplo, el pangolín, que es este mamífero que está aquí en la imagen, es uno de los mamíferos más traficados a nivel mundial, que está en peligro de extinción y que, bueno, sabemos que hay una lista inmensa de animales, ¿no? Y que se lo estoy comentando, más de 5.500 especies. Entonces, pone a la luz de nuevo a nivel mundial el coronavirus, que existen este tipo de mercados, que no hay una regulación, que no se están haciendo nada en ese tema. Hay ciertos acuerdos a nivel internacional, pero no se está trabajando. Entonces, la presión social vuelve a estos gobiernos diciendo qué están haciendo, que realmente qué se está haciendo. También se cuestiona un poco, bueno, que esta cuestión, por ejemplo, de China, hay varios estudios de sociólogos que menciona que esta cuestión de uso de la fauna silvestre pues tiene que ver con algo milenario, que también tiene que ver que en el siglo pasado pasaron una crisis atroz en la cual no tenían para alimentarse, entonces los gobiernos abrieron algunas legislaciones para que pudieran consumir de vida silvestre. Entonces, tiene un trasfondo también, pero es entender que, recordemos que China es un cuarto de la población mundial y entonces al permitir esto, se le da como mayor impacto a nivel mundial este tema de vida silvestre. Siguiente, otro tema que nos visualiza el coronavirus de manera muy exacerbada es la contaminación del aire, ¿no? Que muchos dicen, ay, no es cierto, no pasa nada, pero recordemos algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que menciona que de 7 a 8 millones de personas cada año fallecen por este tema, por tema de contaminación del aire. Y entonces en los titulares de varios periódicos nos decían, bueno, luego de 81 años, los residentes de hasta 200 kilómetros pueden observar los Himalayas, ¿no? O sea, los ven con claridad porque ya no es esta capa de contaminación, ¿no? Y mencionaban también autoridades de la India que 91 ciudades de la India pues tenían buena calidad y pues 30 tenían pues satisfactoria, ¿no? O 61. Luego, se mencionaba también que disminuyó, comparado al año pasado, obviamente, un 35% de la contaminación en China, ¿no? Y vemos la imagen, ¿no? Como en la imagen de la izquierda superior de medio, como está como muy gris, que son estos, principalmente es dióxido de nitrógeno, que es lo que ven, que tiene que ver mucho con los automóviles, y posteriormente se ve como más clarito, ¿no? Y este impacto no solamente fue ahí, también se vio, por ejemplo, en Europa, en toda Europa, que se tuvo una reducción de hasta un 50%. Por ejemplo, ahí vemos a Italia, que bueno, Madrid, Roma y Milán tuvieron una disminución del 45%. Pero lo controversial es que a pesar de que estos datos pueden parecer positivos, pues bueno, la calidad del aire es una carrera de fondo, recordemos, y es un problema estructural que aunque se mencionaba que a nivel mundial esta pandemia hizo que se redujera considerablemente la contaminación en el aire, mencionaba que pues esto es como algo muy, muy ligero con respecto a la problemática, pero para mí la reflexión sería que si esto pudo ocasionar que se parara el mundo, que pusieran una pausa,
Y los gobiernos tuvieron esa capacidad, por ejemplo, en Wuhan, de decir, nadie sale, nadie se mueve, se para industria, podemos hacer algo, ¿no? Y recordemos la COP25 que el año pasado iba a ser en Chile, que después se hizo en España, que realmente sí se puede, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa reflexión. Otro punto que nos dio el coronavirus, muy importante, adelante, Macu, ya casi por terminar, es las calles de las ciudades estaban llenos de visitantes, ¿no? Entonces muchos decían, ay, es que, ¿cómo puede ser que en Santiago de Chile había puma? Sí, sí, había puma. La imagen de abajo es de Argentina que mencionaban que habían visto algunos mamíferos marinos en las calles, por ejemplo, o en el Parque Nacional de Kruger en África se veían a los leones que andaban ahí durmiendo plácidamente. Solo les voy a poner unos ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, en Australia, que algunos canguros estaban por las calles, o en Nara, Japón, que habían ciervos. Por ejemplo, aquí en México, podíamos observar en Acapulco, en una playa muy icónica y súper turística de México, ballenas, que no se había visto en años. Entonces, en este tema, y que ustedes pueden googlear y seguramente, o en su buscador de preferencia, seguramente pueden visualizarlo o verlo, pero realmente es entender que esos animales estaban ahí, pero no podían tener ciertas interacciones o ampliar su ámbito hogareño o hasta su forrajeo, porque pues estaban ahí ciertos mamíferos, como los humanos, que estaban haciendo ruido, que estaban con sus carros, que estaban invadiendo. Entonces, pues al final de cuentas, al bajar esto, pues ellos van ampliando sus áreas, ¿no? Entonces van visitando estos lugares. Y la pregunta es, ya cuando volvamos a esta nueva normalidad, ¿qué va a pasar con ellos? Pues básicamente van a volver a ser relegados a ciertas áreas, pues que son muy pequeñitas, ¿no? La siguiente. Otro tema que tiene que ver es que volvió a poner en las agendas políticas y en las agendas mundiales el turismo de aventura que utiliza animales, que no hay una regulación. Y, por ejemplo, ponen el caso de la India, que es un turismo de elefantes, por ejemplo, en Tailandia, en este caso, que 2.000 elefantes estaban padeciendo hambre porque al no tener turismo, pues las personas que se dedican a esto no tenían el suficiente capital para poder alimentarlos. Entonces estaban en esa disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Van a matar? ¿Los volvemos a regresar a la vida silvestre? Pero no están adaptados ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y también tiene que ver con esas cuestiones de turismo que en algunas otras partes del mundo, en la India, que, bueno, sabemos que nunca se debe de alimentar a la fauna silvestre, y pues los turistas que veían un monito, ah, mire qué buena onda, y le ponían alimento, y entonces, pues estaban acostumbrados, y entonces al final de cuentas ya no están estos humanos que están alimentando, entonces se veía que algunas noticias decían que se acercaban a las comunidades o demás para solicitar alimento, ¿no? Otra tiene que ver con la segregación temporal. Algo muy como icónico que salió en los periódicos es que es unas tortugas golfinas en Bengala. Mencionaba que tenían muchísimo tiempo desde el 2013 que no se habían visto esas tortugas que están en la imagen, que iban a anidar y dejar sus huevos en esta playa y que solo la hacían en las noches, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo este cambio de conducta? ¿Por qué? Entonces, yo lo atribuyo que es una segregación temporal, que sabemos que es una estrategia que tienen los organismos para no generar competencia. Y entonces, si hay muchísima actividad durante el día por humanos, pues yo corro peligro, por ejemplo, si fuera una tortuga golfina, y entonces después, pues de la noche que baja la actividad de los humanos, pues yo puedo ir. Entonces, al no haber esta actividad de los humanos, pues surge que estas tortugas pues pueden volver a estas playas, ¿no? Entonces ahí se ve directamente cómo la actividad humana se impacta y que es un tema que nos deja el coronavirus y que muchos nos dicen, ay, ¿qué importa que si yo tiro una botella de plástico, que si no reciclo? Estamos viendo que sí está pasando muchas cosas con nosotros. Siguiente. Y la última, y que residuos por aquí, residuos por allá, y que vemos que en algunas calles de varias ciudades hay estos residuos biológicos infecciosos que conocemos, que pueden ser guantes, que pueden ser jeringas, que pueden ser cubreboca, que están en la calle, que no tienen una buena separación, que no tienen una buena legislación, por ejemplo, nuestros gobiernos para poder clasificar y qué se va a hacer, si se van a incinerar, si no se van a incinerar, y la gente pues dice simplemente los vamos a tirar. Pero esta es muestra de lo que
poco sabemos como sociedad de los residuos y sobre todo que, 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 que no se ve el impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Roma se estaba tratando de ver hace unos días una legislación para multar a las personas que tiraron su cubrebocas, ¿no? Pero recordemos que a nivel mundial hay muchísimas legislaciones en ese tema de que, por ejemplo, quien contamina paga y demás, y que si son efectivas o que si no son efectivas. Entonces, y también nos deja esto de los residuos, es que, y porque sabemos que nos puede provocar enfermedades, y hay un reporte de la ONU que menciona, por ejemplo, en un cubrebocas, obviamente recordemos en condiciones de laboratorio y demás, podía sobrevivir el coronavirus hasta 7 días, ¿no? O sea, y entonces, imagínense, ya están. Entonces, está esa consideración. Siguiente, pues bueno, ya por último, pues nos ha permitido ver relaciones entre la sociedad, entre la misma sociedad, ¿no? Por ejemplo, se está exacerbando la pobreza, se está exacerbando las cuestiones de violencia de género, se está exacerbando, por ejemplo, nosotras como mujeres que tenemos más carga de trabajo, por ejemplo, porque tenemos que cuidar en los hijos y que el trabajo y que esto. Entonces, está exacerbando cosas que ya están. Y no solamente eso, también entre la sociedad naturaleza, que antes no veíamos y que dejo que no veíamos o que no queríamos ver. Y además, por ejemplo, ¿no? Está ahí el supermercado y entonces veamos el cubrebocas, que es el plástico todo súper empaquetado, y vemos que estamos en el confinamiento y recursos y los viajes, que también fue súper afectado, por ejemplo, los viajes de un país a otro, y ahora los nuevos estándares y cómo va a afectar la nueva generación de residuos. Entonces, está ahí dejando muchas, pero muchísimas lecciones por aprender. Siguiente. Pues bueno, pues las reflexiones finales que yo les dejo primero es que no debemos creer que somos entes que no podemos, que nos podemos separar de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo entender que somos parte de ella. Nuestro primer paso es tener más empatía. Yo siempre he creído en eso y de manera particular lo comparto con ustedes, empatía. Porque para mí la solución de muchas cosas sería empatía. Pues bueno, primero, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y si ese otro fuera yo, por ejemplo, lo dañaría, o sea, lo contaminaría, le aventaría la basura, permitiría solo venderlo para hacer un abrigo, o sea, a mí misma me cortaría un brazo y decir, bueno, aquí está para que tú te hagas un abrigo, permitiría destruir la casa, destruir mi casa, por ejemplo, solo haciendo la analogía con un árbol, yo permitiría que me cortaran porque pues, no soy tan valioso y pues, quiero hacer papel, por ejemplo. Entonces, la empatía y sobre todo una empatía multiescala, donde todos los organismos que habitamos el planeta, pues tenemos ese derecho a la vida, y sobre todo, pues el coronavirus puede ser visto como una oportunidad de crecer, yo así lo veo, de mejorar y de que la humanidad sea menos egoísta que con sus semejantes y con todos los seres vivos con el cual compartimos un lugar. Siguiente, por favor. Y pues bueno, yo les digo, detente, piensa y actúa. ¿Qué lecciones socioambientales has aprendido con la actual pandemia? Espero que las puedan escribir en algún papel. Escríbanlas. ¿Qué han aprendido? Por ejemplo, han aprendido que no me gusta estar encerrado en casa. Ok, bueno, puedo hacer eso. Entonces, si tú vas a salir de casa, ¿cómo dejarías un mejor lugar? ¿Crees que puedas mejorar esta relación sociedad-naturaleza? ¿Sí o no? Y muchos dicen que la actual pandemia es como darle un respiro al planeta, ¿no? Hemos escuchado esos titulares, ¿no? Pues pensemos, si es así, piensa en ahora en adelante. ¿Qué haces para darle un respiro a la tierra diariamente? Gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, No, Silvia, por tu disertación. La verdad es que es un placer escucharte porque hemos compartimos algunas cosas en común, ¿no? En cuanto a pesar de la distancia, estamos atravesando las mismas circunstancias y haciéndonos las mismas preguntas como educadores de nuestros futuros, de las personas que van a visitar nuestro país, ¿no? En nombre del equipo de gestión de la Facultad de Ciencia y Tecnología te agradecemos tu participación y tu predisposición a compartir este espacio para recordar la efeméride del 5 de junio, que en verdad se conmemora en el día de mañana, pero bueno,
Hilda, sé que ustedes tienen varias actividades planificadas para el día de mañana, así que por eso es un placer poder contar hoy contigo en este momento, en este espacio. Y bueno, a todos les decimos que Hilda nos va a acompañar un ratito más y si quieren dejar en Claro, el chat algunas consultas, al finalizar la charla las compartimos entre todos y va a haber un espacio de intercambio directo con las disertantes. Así que bueno, Hilda, perfecto. a relajar es Ya, realmente gratificante escucharte, ¿sí? Bueno, mientras Macarena se va preparando con la presentación de Cristina, ¿sí? Así que ahora a continuación compartimos la charla número 2, Reflexiones ambientales en tiempos de pandemia en Argentina. Mientras siguen entrando, veo en el chat que aparecen los agradecimientos para la disertación de Hilda. Bien, Cristina Martínez es licenciada, es especialista en educación ambiental, licenciada en tecnología educativa de la UTN, profesora de geografía y ciencias biológicas, con especialización en biogeografía y ecología, posgraduada en ciencias sociales con especialización en geografía, diseño del paisaje y medio ambiente en la Universidad Nacional de La Plata y doctoranda en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es la creadora y responsable del Programa Provincial de Educación Ambiental de la provincia de Entre Ríos. Integra además la Comisión de la Ley Provincial de Educación Ambiental número 10.402 del año 2015. La ley de la que es impulsora y coautora. Así que, Cristina, si vos gustarías levantar ahora sí el micrófono, si ha quedado algo de la presentación que por ahí no estuvo claro, podés agregar, Bueno, anexar, y cuando vos indiques, Macarena hará tu presentación. Un placer, Cristina. Ahora compartimos tu charla. hola, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación al equipo de gestión de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Y la verdad que es un gusto haber escuchado la presentación de la magíster Irma Castro. Me ha dejado cuestiones interesantes para poder abordar y para poder reflexionar juntos el lugar y que tiene en este contexto la educación ambiental. En ese sentido, me interesó mucho la presentación anterior, porque Hilda hacía una fuerte apuesta por cambiar hábitos, por hablar de comportamientos responsables ante el consumo, ante la relación con la naturaleza, todo lo que es el pensar en la naturaleza como un otro, desde la empatía. Y desde ese lugar, recuperar lo que ella dijo de las lecciones que nos está dejando este actual contexto de emergencia sanitaria, esta pandemia que nos hace no solo repensar y nos presenta grandes desafíos a los docentes, como por ejemplo poder brindar espacios de capacitación o de formación desde este espacio sociovirtual, que no es fácil y que no estamos acostumbrados, que extrañamos mucho el diálogo cara a cara, sobre todo los que somos hijos de la presencialidad, pero que sin lugar a dudas, este momento histórico, único en sus características, nos está permitiendo no solo reflexionar y repensar qué relación construimos nosotros con la naturaleza. Esto que decía recién Hilda, de estas cosas nuevas que estamos viendo cuando las ciudades quedan en silencio, que aparecen estos nuevos visitantes, la importancia y el lugar desde el cual vemos el agua en este momento como un derecho, como una cuestión de importancia el acceso seguro, el tema de pensar lo que a veces nosotros tenemos en abundancia. Por ejemplo, para nosotros pensar, somos Entre Ríos, nuestra provincia tiene 5.800 cursos de agua, tiene acuíferos. La gran mayoría del agua que pasa por Argentina pasa por Entre Ríos. Sin embargo, en este contexto, sabemos que hay zonas, lugares donde el agua no llega a los domicilios, a los hogares. Y hoy por hoy, la falta de agua es sinónimo de riesgo de vida. No es un tema menor como podemos volver a entender o a pensar la importancia del agua, y ya no solo como un bien hídrico, sino como un derecho no solo como un derecho en sí mismo, como un bien natural, sino también
cómo garantizar el acceso a todas las personas en relación al tema del agua. Todas estas cuestiones que nos está dejando visible la pandemia, el tema de la menor contaminación al haber parado nosotros los autos, ahora ya no andan autos, se han modificado algunas cuestiones, nos debe llevar a pensar el lugar que tenemos como educadores. ¿Cuál es nuestro rol como educadores? Sobre todo los que nos dedicamos a la educación ambiental. Es decir, si necesitamos volver a crear unos lazos, sin duda alguna la violencia del virus responde a la violencia con la que nosotros hemos depredado los ecosistemas. Responde a cuestiones de agresividad a la relación que hemos establecido con la naturaleza. Pero esta relación tiene una causa, y la causa está en el fondo, precisamente, es la esencia de lo que nosotros hacemos con educadores, como educadores, porque esta crisis ambiental es una crisis del conocimiento, en realidad no es una crisis ecológica. La crisis ecológica en este momento es una crisis social, y esta crisis social responde a la forma en que nosotros hemos entendido la relación con la naturaleza. Somos hijos de un paradigma, del paradigma de la modernidad, un paradigma que nos enseñó a conocer, es decir, nosotros, sujetos conocedores, al objeto naturaleza a conocer separados, escindidos, y así hemos entendido no solo la naturaleza, sino las ciencias. De tal forma la hemos entendido así, que nosotros tenemos los espacios curriculares y las diferentes disciplinas separadas. Construir un objeto de estudio interdisciplinario no es sencillo, sobre todo por las características que tiene el sistema educativo. Por eso, lo que yo quería conversar con ustedes primero era una reflexión sobre esta cuestión de la crisis ambiental que vivimos y que excede a la actual crisis de la emergencia sanitaria, es una crisis civilizatoria, y esa crisis responde precisamente a un modelo cultural, económico, tecnológico y productivo que desconoce los ritmos y los tiempos de la naturaleza. Si quieren, no sé quién está pasando, ¿Macarena? Adelanta si querés, porque... Sí, Cristina. Bueno, Perdón, Cristina. Macarena no ve por ahí la sala de presencial, pero te está escuchando, así que cada vez que vos necesites pasar de diapositiva, le decís, le indicas que avances. Bueno. Gracias. Esto es lo que estábamos conversando, que precisamente esta crisis de civilización es una crisis que responde a un modelo cultural, económico, tecnológico, un modelo que ha degradado la naturaleza. Nosotros hemos sido formados en la idea de que la naturaleza está para satisfacer las necesidades de la sociedad. De tal forma es así que nosotros en los espacios de geografía, cuando le enseñamos a nuestros alumnos la definición de recursos naturales, es esa la definición que damos. Es decir, decimos que un recurso natural es un elemento de la naturaleza que satisface precisamente las necesidades de la sociedad en un momento y un lugar determinado. La idea esa subsume atrás una idea extractivista de la naturaleza. Hay una valoración económica de la naturaleza. No le estamos dando esencia ni categorías de bien con posibilidades de entenderlas desde un diálogo de igual a igual. No hay una valoración patrimonial en el sentido cultural, como un patrimonio natural. Por eso, lo primero que tenemos que hacer como docentes es ponernos a pensar cuáles son nuestros marcos teóricos. Porque esto no es una responsabilidad, no estamos hablando de culpas ni de nada de eso, sino que es la forma en que hemos accedido al conocimiento. Yo recuerdo que cuando nosotros inclusive, es más, este modelo civilizatorio no solo subvalora a la naturaleza, sino la diversidad, al otro. Es decir, para construir la idea de lo que es educación ambiental, al menos nosotros desde la provincia de Entre Ríos, en lo que es la propuesta curricular, no estamos hablando de ciencia ambiental, hablamos de saber ambiental. Porque sabemos perfectamente, más allá
que cuando decimos en todo lo que es la construcción áulica, nos movemos desde lo que son los saberes validados por la comunidad científica. En la construcción del saber ambiental, hay saberes que no han sido validados por la comunidad científica, pero que son muy valiosos para construir la idea de ambiente, el concepto de ambiente, como los saberes de los pueblos originarios, como los saberes de los vaquianos, como el saber de nuestros vecinos, de nuestros abuelos, como el saber de la experiencia, de la expertanza. Por eso no hablamos, la propuesta no es ciencia ambiental, sino incluir esos otros saberes que a veces son olvidados o desconocidos por la comunidad científica. Siempre solemos pensar que a veces la explicación de lo que es, no sé, el régimen de un río, las características de un gran río como el río Paraná, pueden ser explicados por un científico. Y sí, pueden ser explicados, pero hay cuestiones específicas del río Paraná que solo pueden ser explicados por un pescador. Y esos saberes son muy válidos. En ese sentido, el replantearnos también que estos modelos tienen modelos productivos que son insustentables en los ritmos y en los tiempos y la naturaleza, y también modelos agroalimentarios que sin duda van de la mano con estas nuevas enfermedades zoonóticas. Eso es algo que es necesario y estos conocimientos en el proceso de globalización se han vuelto hegemónicos. En ese sentido, lo primero que debemos es reflexionar sobre qué concepto de ambiente tenemos, cómo se construye ese concepto de ambiente, porque no solo lo construimos, sino también que lo transmitimos a nuestros alumnos, y sobre todo, pensar qué entiendo por educación ambiental. Los que venimos de las ciencias naturales, los que venimos de la biología, siempre hicimos educación ambiental, pero lo hacíamos casi de la dimensión natural. Obviamente, ya ha quedado sobre la mesa, es decir, se ha puesto en relieve que el tema ambiental no es un problema de ritmos de la naturaleza ni fenómenos naturales, sino que va de la mano con las acciones y los comportamientos sociales. Eso ya es innegable. En este sentido, es necesario rediscutir el concepto de educación ambiental y lo que más es necesario rediscutir el objeto de estudio de la educación ambiental. Macarena, si querés pasar. Bueno, eso es la idea que estábamos transmitiendo, que la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo, pero que no es una crisis ecológica, sino que es una crisis social. Seguimos, si te parece. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, que la condición de ambiente está condicionada, varía de una sociedad a otra. Es decir, la visión del mundo y de la naturaleza no es la misma que tenemos nosotros que la que tenían los pueblos originarios. Desde acá, el valor que se le da a la naturaleza, el valor a todo lo que es la relación con la naturaleza, los intereses, las acciones y, por supuesto, las normas. Porque de acuerdo a las acciones cotidianas que yo tengo y a los imaginarios sociales que me comporto, voy a establecer normas y esas normas me van a permitir y van a justificar estas acciones. En este sentido, si nosotros, por ejemplo, tenemos una sola palabra para decir verde, los guaraníes tienen 10 palabras para decir verdes y esas 10 palabras están en relación al valor o a los diferentes valores que tiene la flora nativa. Y nosotros ese conocimiento lo estamos perdiendo, no lo tenemos, los tenían nuestros abuelos, los tenían los vaquianos del campo, y poco a poco se ha perdido. Y mucha responsabilidad en perder ese conocimiento la tiene la escuela. Entonces, el volver a recuperar esto, empezar a trabajar otros imaginarios, no nos olvidemos que fue precisamente la educación pública que hizo una maravillosa obra en la Argentina, pero que también transmitió un conocimiento, una dicotomía, también transmitió una valoración. Y esa valoración hizo que nosotros desconozcamos no solo a lo nuestro, a nuestro territorio, a nuestras plantas, a nuestra biodiversidad,
sino también a nuestros habitantes, y en el sentido de que fue la escuela quien transmitió la dicotomía civilización y barbarie. Cuando se transmite esta dicotomía civilización y barbarie, a nosotros se nos enseña a apreciar, a desear y a valorar otros paisajes, otras plantas, otras formas de vida, otros nortes, y a desconocer a lo nuestro, al indio, al gaucho. Las plantas de monte son feas, y todo esto construyó procesos simbólicos que se mostraron en las prácticas cotidianas. Nosotros sabemos, y hoy por hoy tenemos todavía grandes plazas que tienen, por ejemplo, la palmera de los Borbones, la latania borbónica, la palma de los Borbones, como una maravilla o una nueva forma de aparición paisajística que se cuidó, se respetó, se valoró. Y sin embargo, esa palmera, para nosotros, simplemente tiene la característica de ser un lugar donde se juntan ratas. No va con nuestras condiciones naturales y es invasora de ecosistemas. Pero así hemos sido educados. Como siempre digo yo, ¿cómo hacemos para sacar de nuestra imaginación, de nuestra cultura, todo lo maravilloso que es ese tango, las madreselvas en flor? Bueno, las madreselvas en flor son invasoras terribles de los ecosistemas del delta. ¿Y qué pasa cada vez que entramos en esta construcción global de la cultura, esta concepción de la relación entre la sociedad y la naturaleza que a veces se construye globalmente y nosotros heredamos? Y así es que entramos a los jardines de infante y solemos ver pegados unos póster maravillosos de Bambi. Y sí, somos hijos de las películas de Disney, y Bambi es una gran, gran película y todos se la mostramos a nuestros hijos. Pero ¿cómo trabajo y cómo le digo a un alumno o a un niño pequeño que Bambi en Entre Ríos no es tan maravilloso? Porque es un terrible invasor de ecosistemas que precisamente abarca y va destruyendo los ecosistemas del ciervo, de los pantanos y de los guasunchos. Esos procesos simbólicos, esos procesos de valoraciones culturales es lo que nos muestran en nuestras prácticas cotidianas, y esas prácticas cotidianas la ve el alumno. Y en eso, algo de lo que decía recién Hilda, el tema del consumo. Trabajamos muchísimo con nuestros alumnos el tema de separar residuos, el tema de reciclar, todos esos temas que siempre estamos tan ocupados enseñándoles. Ahora, el problema en sí no es el residuo. El problema en sí no es si la escuela lo separa o no lo separa, porque no es función del docente resolver el problema ambiental, sino transformar el problema ambiental en un problema pedagógico. El tema acá es qué es lo que causa el residuo, y lo que causa el residuo son nuestros hábitos de consumo. Eso es lo que tenemos que abordar, los hábitos de consumo. ¿Seguimos, Macarena? En ese sentido, bueno, los marcos normativos ustedes ya los conocen. Me gustaría simplemente tomar lo que dice la Ley Nacional de Educación. Nosotros tenemos algo único en nuestra Constitución. La educación ambiental tiene el grado más alto institucional que puede tener una temática en un país. Está garantizado por Constitución, porque el artículo 41 no solo garantiza el derecho a un ambiente sano, sino que lo que garantiza es el derecho a la educación ambiental. Y la Ley Nacional de Educación, la 26.206, establece en el artículo 89 que el Ministerio de Educación dispondrá de todas las medidas necesarias para poder promover la educación ambiental en todos los niveles y modalidades. Pero si ustedes se fijan, el sentido, desde dónde se toma la educación ambiental, y esto está ya arreglado para nosotros que somos docentes por la ley.
con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes. Acá ya tenemos algo interesante. Los que venimos de la biología, de las ciencias naturales, bueno, alguien me dice que me recuerdan de Villaguay, de las cocinas con plantas nativas. Sí, sí, impulsamos nuevas formas productivas, nuevas formas de alimentación, todo eso, pero lo hacemos desde lo nuestro. Es decir, tratamos de no estar en estas peleas que a veces son interminables de agroquímicos sí, agroquímicos no, sino de repensar desde la imaginación nuevas producciones alternativas que pongan en valor nuestro territorio y nuestra biodiversidad. Por eso trabajamos tantos talleres donde enseñamos a cocinar y el valor que tiene, el valor nutritivo que tienen nuestras plantas. Son de los talleres más lindos que tenemos con alumnos y docentes. Y tenemos muchas recetas muy interesantes. Bueno, les decía que ya tenemos un cambio acá. Salimos de la concepción exclusivamente natural de un concepto de ambiente como categoría sociológica y vamos a ir a una categoría nueva, una categoría sociológica donde entre en juego toda la dimensión de lo social, los aspectos políticos, territoriales, económicos, culturales. Esta relación entre la dimensión natural y la dimensión social es lo que va a constituir un concepto complejo de ambiente. Y ahora viene una de las preguntas que siempre nos suelen hacer. ¿Por qué no hay una materia de educación ambiental? ¿Por qué no hay un espacio curricular de educación ambiental? ¿Por qué no se piensa eso que a veces dicen, bueno, no hacemos educación ambiental porque no hay un espacio definido? Bueno, creemos, bueno, si en algún momento hay, bienvenido sea, pero creemos que la educación ambiental debe ser una dimensión pedagógica transversal. No puede ser exclusivamente abordada en un solo espacio en un tiempo, sino que son todos los espacios curriculares, todas las disciplinas, las que deben abordar la temática ambiental. Y la deben tomar en este sentido, el de finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado. Y en relación a eso, la provincia de Entre Ríos tiene algo que es muy, muy importante. Es de una gran riqueza y a veces pasa desapercibido. Nuestra Constitución, la Constitución nueva, la del 2008, declara en el artículo 260 que la educación ambiental es inherente a la educación común. Es decir, que por letra constitucional, para la provincia de Entre Ríos, toda la educación es educación ambiental. Esa riqueza a veces se desconoce y eso nos permite a nosotros, docentes, no solo poder, sino tener la libertad, de sea el espacio en el que estemos trabajando, poder hacer educación ambiental. Y tenemos una ley provincial de educación. La ley provincial de educación establece que los diseños curriculares se hizo la transformación incorporando de manera transversal la educación ambiental. Y hay algo más, la provincia de Entre Ríos es una de las pocas provincias que tiene una ley provincial de educación ambiental. Y ahí también se la considera como un proceso interdisciplinario, planificado, pero que está destinado a la construcción crítica de conocimientos, valores y conductas ambientales, basados en la justicia social y el respeto a la biodiversidad biológica y cultural. Así que los marcos que tenemos, los marcos normativos para hacer educación ambiental en la escuela, van de la mano con una ruptura de lo que es el concepto ambiente. Salimos de una categoría biológica y construimos una nueva categoría sociológica. Y la categoría sociológica se construye desde todos los espacios curriculares. Muchos pueden decir, porque son diferentes posturas, que de esa forma la educación ambiental no desarrolla contenidos, solo valores y comportamientos, pero no es así, porque lo que estamos diciendo es que los contenidos específicos son abordados por las disciplinas, son abordados por la ciencia. Si estamos hablando de lo que nos está pasando hoy por hoy y que va de la mano con estas características de la pandemia en el sentido de que son productos de la relación sociedad-naturaleza, con el río Paraná
y la gran sequía del río Paraná, la gran bajante del río Paraná, puede ser abordado todo lo que es el problema del río, el curso, el régimen hidrológico, desde geografía. Todo lo que es el impacto en las costas desde biología, con todo el impacto en la biodiversidad, todo lo que es el tema de la cuestión histórica, de cómo Entre Ríos se construye desde estos dos grandes ríos, también desde una línea de memoria verde, por ejemplo, puede ser abordado desde la historia. Mucho para leer desde la lengua, trabajar porcentajes constitutivos de agua en los seres vivos, metros cúbicos, caudales desde la matemática. Hoy por hoy todos los informes se presentan desde lo que es la virtualidad, o sea, las TIC, los chicos construyen informes desde TIC, y mucho es lo que puede hacer el arte para sensibilizar, canciones, esculturas, dibujo, y mucho lo que pueden hacer desde la formación ética y ciudadana y desde los espacios de derecho, por ejemplo, para entrar en discusión el tema del agua como bien privatizado, el agua como bien público comunal, el agua desde el acceso seguro. Es decir, es muy... tiene una gran potencialidad, la educación ambiental tiene una gran potencialidad para poder hacer trabajos interdisciplinarios. Y desde ese lugar poder transversalizar esta dimensión que nosotros decimos es una dimensión ética. En este sentido, Macarena, si querés seguimos y vemos... ¿Me prendés la luz, Palo? ¿Cuál es la definición que se impulsa desde el Consejo General de Educación? Esta es la definición que se trabaja en todo lo que es la currícula formal, en lo que es educación formal y no formal. Y cuando nosotros definimos qué es educación ambiental, no la estamos definiendo en el sentido de lo que sería una mirada más ecológica, más biológica, o lo que sería ecología en el patio de la escuela. Estamos diciendo que la educación ambiental es una nueva ética que orienta valores y comportamientos sociales hacia dos objetivos. La sustentabilidad ecológica, nos interesan los ecosistemas, la biodiversidad, la protección de la vida en todas sus manifestaciones. Y en el mismo lugar de importancia nos interesa la equidad social. Decía hoy Hilda, hablaba del tema del otro, esa cuestión de tener una responsabilidad hacia el otro, de poder usar siempre cuidando al otro par, en lo que es la especie humana, al otro naturaleza, ese otro, desde lo que es una construcción de justicia social y de sustentabilidad ecológica. Y esta definición, que no es una definición nueva, es una definición muy antigua, nace en el 77 en Tbilisi, Rusia, tiene a la vez una propuesta, un principio metodológico por excelencia, y que es la interdisciplinariedad. Este principio metodológico necesita, para poder llevarse a cabo, una nueva concepción del mundo como un sistema complejo, una nueva concepción del mundo que nosotros entendamos y podamos comprender, como también se manifestó en la presentación anterior, que nosotros somos parte de la naturaleza. Sin embargo, mucho escuchamos en los medios de comunicación o en la sociedad, y solemos a veces decir los alumnos, el ambiente es lo que nos rodea. No. El ambiente no nos rodea, el ambiente nos está atravesando en todas sus dimensiones. Si el agua está contaminada, somos nosotros los que recibimos el impacto. Si comemos alimentos con agroquímicos, con colorantes, con conservantes, somos nosotros. El aire que respiramos, nosotros. Es decir, somos parte, nos atraviesa. El sentirnos parte y el sentirnos en una profunda interacción con la naturaleza. Es decir, volver a reformular el saber, volver a reformular el conocimiento, reconstituir este conocimiento que nos escindió de la naturaleza y poder entender que nosotros somos una parte profunda de la naturaleza. Hoy por hoy, la especie que más en riesgo estuvo con esta pandemia, la especie realmente en riesgo es la especie humana. Entonces, no podemos no darnos cuenta que esta profunda relación es la que lleva y la que protege y la que cuida
todas las formas de vida, todas las manifestaciones de vida. Es decir, volver a entender al mundo como este sistema complejo, reformular el saber, reconstituir el conocimiento y trabajar interdisciplinariamente desde procesos colaborativos y cooperativos. Y eso es algo que a los docentes históricamente nos cuesta. El trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Pero ¿qué nos permite este trabajo a partir de pensarlo desde una educación ambiental que estamos diciendo que es una nueva ética y que estamos diciendo que no es una materia, sino que es una ética que orienta valores y comportamientos y que esos valores y comportamientos pueden ser abordados a partir de los diferentes espacios disciplinares que toman diferentes temáticas o diferentes contenidos. Y lo que es más importante, si podemos trabajar un solo núcleo problemático, imagínense el agua desde todos esos espacios disciplinares, hoy por hoy, que el mayor problema que tenemos los docentes en esta actual pandemia es cómo evaluamos, entonces un solo núcleo problemático nos permitiría evaluar varios espacios disciplinares, o al menos todos los que intervengan en una propuesta. Esa es no solo la potencialidad que ha tenido siempre la educación ambiental, sino que hoy por hoy queda en relieve. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como docentes es, ¿proponemos esta nueva forma de educar, esta educación ambiental que construye ciudadanía ambiental, o seguimos reproduciendo modelos educativos antropocéntricos, donde el hombre es el centro y la naturaleza lo rodea y solo está en función al hombre? Eso es lo que tenemos que volver a pensar. Y sin duda alguna necesitamos un cambio, sin duda alguna necesitamos revisar lo que estamos construyendo. Como decíamos hoy, bueno, así como los alumnos pintan desde el nivel inicial que decíamos hoy con Bambi, los dibujitos, bueno, así como pintan, no sé, a Minnie, a Mickey, al oso Barney, bueno, nosotros tenemos líneas para nivel inicial de libros para pintar que trabajan nuestra biodiversidad y que trabajan nuestras especies naturales, por ejemplo, que han sido declarados monumentos naturales y que están en estatus de extinción, en estatus de vulnerabilidad. Y mientras ellos pueden ir pintando, la seño les puede ir contando todo el valor que tiene nuestra naturaleza, nuestro territorio, nuestra biodiversidad. Sabemos y decimos algo que es muy antiguo, se dice siempre, que lo que no se conoce no se quiere. Y desde este lugar, si nosotros no conocemos la potencialidad de nuestra biodiversidad, de nuestro territorio, es imposible que empecemos a sentirnos parte de la naturaleza. Entonces, esto es la propuesta que se impulsa desde lo que es el Programa Provincial de Educación Ambiental del Consejo General de Educación. Una nueva ética que orienta valores y comportamientos, que requiere de una nueva concepción del mundo, que reformula el saber y la reconstitución del conocimiento, y que plantea un objeto de estudio, un concepto de ambiente complejo. Dijimos una nueva categoría sociológica, es decir, la profunda relación entre la dimensión natural y la dimensión social, construyendo un objeto de estudio que es el ambiente. Y ese objeto de estudio, que es complejo, no es, y esto es lo interesante, este objeto de estudio no es el objeto de estudio de la educación ambiental, sino que el objeto de estudio de la educación ambiental es la relación sociedad-naturaleza. Esa relación sociedad-naturaleza es el objeto de estudio. Y es esta relación sociedad-naturaleza que cuando se rompe, cuando de alguna forma se violenta, crea el problema, el conflicto ambiental. Es ahí donde surge el conflicto ambiental. Y siempre decimos, no es tema del docente ni de la escuela abordar o resolver el conflicto ambiental. Sí es tema de la escuela y de nosotros educadores transformar este conflicto ambiental en un problema pedagógico. Y desde ese problema pedagógico poder abordar la dimensión ambiental. Macarena, si querés seguir. Bueno, esto ya lo conocen, esto es simplemente que
dejar en claro qué es lo que dicen los diseños curriculares, porque a veces no se conoce. Y en los diseños curriculares está bien claro que la provincia de Entre Ríos no propone una visión de ambiente como escenario natural, donde las personas desarrollan la existencia, sino que adopta una concepción que lo entiende como resultado de interacciones entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales, y que los diseños y propuestas curriculares vinculan todos los contenidos y enfoques de las distintas áreas del conocimiento con los de la educación ambiental. ¿Seguimos, Macarena? Eso es prescriptivo, entre comillas, para nosotros. Bueno, eso también, ya lo hablamos, dijimos que no se habla de materia, se está hablando de ambientalizar el currículum, que ambientalizar el currículum no es solo incorporar contenidos, sino que es incorporar la reflexión social y política de las relaciones que se establecen de forma mutua entre el sistema social y la naturaleza. Esa es la propuesta que se impulsa en educación en la provincia. ¿Seguimos, Macarena? Bueno, para poder hacer esto necesitamos primero como docentes hacer una gran reflexión y ponernos a pensar cómo cambiamos del paradigma materialista, cientificista, del paradigma tecnológico de la modernidad a un paradigma de la vida, a un paradigma de la ética, de la sustentabilidad. Para eso es necesario redefinir el concepto ambiente, como dijimos recién, y es necesario resignificar el objeto de estudio de la educación ambiental. Esa educación ambiental que se propone como una educación transversal, y no transversal en el sentido de eje transversal ni tema transversal, transversal como dimensión. Macarena, si querés adelantar. Cuando estamos hablando de una necesidad de cambio de enfoque a una dimensión transversal, no pensamos en los modelos de espada, sino que estamos pensando en un modelo que propone García Gómez, el modelo de realidad y posibilidades de la transversalidad, donde se compara al concepto de disolución de un líquido, donde el transversal es la sustancia que, como en una infusión, se distribuye de manera homogénea por el líquido que es el currículum. Esto siempre decimos de forma sencilla, un ejemplo que todos ustedes conocen, pero que lo aclara perfectamente. El currículum es una taza de agua hirviendo y la educación ambiental un saquito de té. Luego de un tiempo, todo estará impregnado de educación ambiental. Esa es la propuesta de la necesidad de un cambio de enfoque transversal. Y desde ese lugar, no podemos desconocer que hoy más que nunca, en este contexto de emergencia, es necesario que nosotros como educadores ambientales podamos tomar una decisión. Impulsamos una nueva educación ambiental que oriente valores y comportamientos hasta otra forma de habitar el mundo, otra forma de sentirnos parte, hacia otra forma de construir otros futuros que no están escritos, futuros que son inéditos, pero que son posibles, solo dependen de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. O reproducimos los modelos que ya tenemos, que fragmentan la naturaleza, que fragmentan el conocimiento, que fragmentan a los otros, que desconocen las cuestiones y la diversidad. Y continuamos creando desde esta forma procesos y modelos económicos, culturales y productivos que depradan a la naturaleza y que violentan a la naturaleza. Esto es una decisión y esto es urgente que lo tengamos en cuenta para poder abordar en el aula, porque sin duda alguna la educación es la encargada de formar los ciudadanos futuros. Y en esa formación de ciudadanos futuros es donde nosotros tenemos que decidir qué ciudadanos queremos formar. Macarena. Vale. Bueno, estos son, les cuento que me cuesta mucho hablar, mirar y leer. Estamos formados en la presencialidad, esto no es sencillo, pero vi que alguien preguntaba por materiales. Bueno, hay muchos materiales, Macarena, si querés pasarlos,
nosotros tenemos capacitaciones y una de las cosas que quería contarle, porque es oportuno en esto que decíamos de trabajar interdisciplinariamente, institucionalmente, colegas de varios espacios disciplinares, que ha habido muchas experiencias. Esto fue una experiencia que se hizo ya en el 2012 en Gualeguaychú, donde todo un equipo de docentes diseñó por primera vez actividades y documentos de apoyo a los diseños curriculares. Estos documentos de apoyo se imprimieron en el 2015, pero lo interesante es que ya en el 2012 todos estos docentes juntos diseñaron actividades para sus alumnos y se hicieron en un CD interactivo. Es decir, todo esto que estamos replanteándonos ahora, el lugar de los TIC y cómo trabajar, y elegí esta actividad porque era la primera experiencia que se hacía para nenes de 4 y 5 años. Es decir, estas son seños de Gualeguaychú, de la sala de 4 y 5, que trabajaron durante 2 años diseñando CD interactivos para sus alumnos. O sea, realmente una experiencia muy, muy interesante. ¿Seguimos, Macarena? Es posible trabajar colaborativamente. Bueno, acá están los diseños, acá están los CD que se hicieron, los lineamientos curriculares, los documentos de apoyo. Seguimos, si querés, es solo para mostrar, nada más. Bueno, todo esto es lo que se ha producido pensando en esta propuesta epistemológica, en esta nueva mirada de la educación ambiental, trabajando para todos los niveles, para docentes, para niños pequeños, para los chicos ciegos y disminuidos visuales, todo traducido al braille, con 3 sistemas de escritura. Todo lo que se trabaja siempre es pensando en una puesta en valor del territorio entrerriano. Una puesta en valor del territorio entrerriano en el sentido de que si vamos a formar un ciudadano que en el futuro tendrá que tomar decisiones sobre el territorio, que en el futuro tendrá otros contextos geopolíticos, como por ejemplo los contextos geopolíticos en relación al agua. Sabemos que nosotros estamos en la cuenca del Plata, o como le gusta decir al profesor Galano, que se enoja cuando dicen la cuenca del Plata, él habla de la comarca del agua, como hablaban los guaraníes, la comarca del agua. La enorme riqueza que nosotros tenemos en relación al agua. Y yo siempre digo, en el año 69 ya se estaba inaugurando el túnel subfluvial, el hombre llegó a la luna, ya estamos terminando el segundo milenio, perdón, la segunda década del siglo XXI, y en todo este tiempo y con la gran riqueza hídrica que tiene nuestra provincia y que nosotros debemos formar al ciudadano, nunca tuvimos un manual hídrico para las escuelas. Entonces, es necesario repensar qué ciudadano estamos formando. Decimos, se comenta que la tercera guerra es la guerra del agua, bueno, ahora estamos con la cuestión de guerras biológicas, pero nosotros desconocemos. De los 7.500 cursos de agua, 5.800 no están tipificados en nuestra provincia. Si yo en este momento pregunto, ¿cuáles son los 28 grandes ríos que tenemos? No llegamos a acordarnos de los 28. Nadie llega a acordarse de los 28. Es decir, tenemos un desconocimiento profundo de nuestro territorio. ¿Cómo es posible que podamos reconstruir la relación con la naturaleza si nosotros no conocemos el valor de nuestro territorio, el valor de nuestra biodiversidad y el valor de los saberes de nuestros pueblos originarios? Decía un gran investigador de Paraná, un ingeniero agrónomo de la UNER, Juan de Dios Muñoz, que es el señor que ha escrito mucho sobre las plantas nativas de la provincia de Entre Ríos. Él siempre decía que la cura a casi todas las enfermedades estaban en las plantas entrerrianas. Sin embargo, nosotros no tenemos casi investigación sobre nuestras plantas. Nosotros desconocemos. Trabajamos mucho esa cuestión, qué es lo que se está comiendo, qué es lo que no se come. Hablábamos de estas cuestiones de la alimentación, por hábitos recién que van de la mano con la posibilidad de contraer zoonosis y todas estas cuestiones en relación a especies silvestres.
Ahora, nosotros no sabemos ni siquiera qué tenemos, qué se puede comer y el valor nutritivo de las plantas que tenemos. Recién el año pasado entró al Código Argentino por primera vez la Eugenia uniflora, la pitanga, que fue planta, que fue básica en todo lo que era la construcción de los pueblos originarios y se come y la comían nuestros abuelos, pero en el Código Argentino entró recién el año pasado. Ese desconocimiento, bueno, proponemos materiales didácticos, quedan a disposición de ustedes. ¿Seguimos, Macarena? Bueno, estos son antiguos, pero acá ya teníamos en este CD que se presentó en el año 2011, el primer cruzamiento de datos donde mostrábamos el cambio, la suba de temperatura. La provincia de Entre Ríos modificó su temperatura en 0,5 grados de temperatura media anual. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que aparezcan condiciones óptimas para algunas especies más subtropicales que no tenían las condiciones óptimas en nuestra provincia, y al tenerlas, porque se volvió más subtropical, entonces aparecieron, se quedaron y van a vivir. En ese sentido, ¿qué fue lo que nosotros tuvimos? Zoonosis. Las nuevas zoonosis. Dengue, leishmaniasis. En el año 2011 tuvimos el primer caso de leishmaniasis visceral en la ciudad de Chajarí. Bueno, este CD ya en el año 2011 fue hecho con el Ministerio de Salud de la provincia y tiene georreferenciado en los mapas interactivos, con todas las fichas técnicas de salud, de educación para la salud, tiene georreferenciado la casuística de la provincia. Es decir, que según la cantidad de casos que nosotros localizábamos por indicación del Ministerio de Salud, se georreferenciaba en esa localidad la especie. Entonces, el alumno podía, a partir de apretar un botón en la computadora, pero estamos hablando de la gran producción de materiales para estos espacios sociovirtuales que estamos teniendo. El primero de este es el 3 y se presentó en el 2011. El primero se presentó en el 2008. O sea, desde hace ya 13 años estamos produciendo materiales que ponen en valor el territorio, pero que a la vez les hacen este profundo cruzamiento de la dimensión natural y la dimensión social. ¿Por qué? Porque sube la temperatura en la provincia. Es una dimensión de tipo física, es clima. Se modifican las condiciones de vida en la biodiversidad. Seguimos con condiciones naturales. Pero eso hace que aparezcan nuevas enfermedades que impactan a la sociedad. Impactan a la sociedad, impactan al sistema de salud, impactan al sistema económico. De esta forma, un material plano, como puede ser un mapa, se transforma en un material que es o puede ser trabajado desde 3 dimensiones o desde 4, porque cuando nosotros hablamos de la otredad y de la acción ambiental siempre decimos que incorporamos una dimensión más. Bueno, Macarena, seguimos. Ya se hizo un poco largo. Bueno, esos son juegos interactivos para todos los niveles y estos juegos fueron hechos con la UTN, también se presentaron en el 2011. Son aleatorios, el alumno juega contratiempo y contrarreloj en la computadora y al docente le quedan los datos. ¿Por qué? Porque es un transversal. ¿Cómo evaluamos un transversal? No podemos evaluar un transversal con una pregunta y que el alumno responda. Entonces creamos juegos donde el alumno va jugando y respondiendo y al docente le queda el puntaje del alumno con un nombre. Entonces sabe qué temas puede volver a retomar. Todas estas construcciones, donde ya hablábamos de la zoonosis en el año 2011, donde avanzábamos con materiales didácticos que fueron construidos con alumnos y con docentes de cada nivel, precisamente buscaban construir una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. ¿Seguimos? Bueno, ahí tenemos cómo funciona la idea de que un material plano en realidad no es plano y la profunda interacción, seguimos Macarena si querés, la profunda interacción entre el territorio, la temperatura, las especies, las enfermedades, el sistema de salud y la cuestión económica en relación a esto.
Y seguimos, Macarena. Bueno, y la fuerte línea que tenemos, nosotros somos educación, nosotros somos educadores, somos docentes, formamos al ciudadano y la idea es precisamente trabajar los derechos ambientales, los derechos para poder construir ciudadanía. Trabajar los derechos de tercera generación y trabajar los derechos que tienen los bienes naturales es para nosotros prioritario, fundamental, precisamente para que las personas puedan en el futuro no solo sentirse parte de la naturaleza, sino saber que tienen derechos de proteger el ambiente, de cuidar el ambiente y de ser protegidos ellos y de ser cuidados ellos. Este es el sentido de la educación como una educación ética que orienta valores y comportamientos para la construcción de la ciudadanía, donde el objeto de estudio de la educación ambiental es la relación sociedad-naturaleza y donde lo que busca la educación es la sustentabilidad ecológica y la equidad social, y que para que eso sea posible es necesario que nosotros, los docentes, nos replanteemos nuestros marcos teóricos, podamos cambiar de paradigma, podamos construir un paradigma que nos lleve precisamente a una relación más amistosa, a una relación de igual a igual, a un diálogo con la naturaleza y donde podamos sentir profundamente que somos parte de la naturaleza. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes para consultas y preguntas. La idea es precisamente de que si nosotros entendemos que somos parte, entonces cuando hablamos de estrategias didácticos, pedagógicas de abordaje, lo hacemos desde el espacio curricular en el que estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos parte y a la vez somos objeto de la educación, entonces todos los contenidos son atravesados por la dimensión ambiental. Muchas gracias. Bárbaro, Cristina. Muchísimas gracias por tu aporte y tu recorrido a través desde los marcos teóricos hasta los distintas herramientas con las que podemos contar, producto del programa de educación ambiental. Realmente ha sido un gusto nuevamente poder escucharte y compartir tus conocimientos y tu experticia, tan transitada y caminada, por cierto. Así que dejamos abierto ahora el espacio para si alguien quiere levantar su micrófono, hacer una consulta, pueden, si no, dejarnos su consulta a través del chat. Ya han llegado algunas por ahí, algunas... Yo no pude leer porque me cuesta ir no. leyendo, a ver si puedo. Muchas gracias. A ver, No, cuando mencionaste la pitanga, también ahí alguien comparte de que es muy rica y que tiene una planta. Ezequiel por ahí que difiere un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la educación ambiental desde un nivel ético. No, Ezequiel, coincidimos. Vos estás diciendo acá, la educación corre el riesgo de la sobreconstrucción desde el consenso social, eliminando la naturaleza del ser humano. No, de ninguna forma. Estamos diciendo que somos parte, que somos naturaleza, y que lo que estamos en riesgo como especie somos nosotros los humanos. No, coincidimos totalmente. Lo que sí que la construcción del concepto, del objeto de estudio, es complejo. Debe ser la relación entre la naturaleza y la sociedad. Eso es lo que estamos diciendo. Protegemos la vida en todas sus manifestaciones y desde ya que la vida que más nos importa, obviamente, es la vida de las personas. Siempre damos un ejemplo concreto. Sí, por si ahí, hay un... la naturaleza, desde el punto de vista filosófico, no tanto la naturaleza como el entorno natural. O sea, habitualmente se habla de, bueno, pues la educación como una construcción desde lo que se consensúa, ¿no? Consensúa. Es decir, bueno, lo que es, lo construimos y desde ella aprendemos. Y se elimina muchas veces el tema del carácter natural del ser humano o de que eso es objeto de educación. Por ahí, eso como haciendo referencia a la educación ambiental, por ahí arrancaba la definición como una nueva concepción ética, como si fuese educación algo eminentemente ético y no concretamente algo que se refiera a la naturaleza humana o a la naturaleza del mundo. Sí.
Me cuesta mucho escucharlo, no sé si soy yo o... No, sí, No sé si... te escuchamos un poco entrecortado, Ezequiel, sí, sí. Ah. Pero sostiene lo que había puesto por ahí por el chat. Claro, a veces el mensaje escrito no se interpreta de la misma manera y bueno, por ahí la conexión tampoco era muy escuchada. Pero bueno, de todas maneras, está bueno que se abra el debate y poder charlar, aunque sea un poco ininterrumpida la forma en la que la hemos hecho, pero tiene que ver con estas virtualidades y con la posibilidad de compartir este espacio, ¿no? No sé si Cristina querías agregar algo más como para contestarle a Ezequiel. No, vos sabés que no escuché muy bien lo que él me dijo. Lo que sí que nosotros, la educación ambiental la entendemos como una ética en el sentido de lo que es la ética de la protección de la vida en todas sus manifestaciones. Ahora, estoy tratando de buscar sus comentarios y no los encuentro. Se han ido para, han aparecido otros comentarios y quizás se fue, está más arriba, ¿sí? Bueno, de todas formas, por ahí leemos, si gustás, el resto. ¿Y Ezequiel, querés? Bien, bueno. A ver ahora. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ajá. Por ahí decía la naturaleza no como lo natural, no como referido al ambiente natural, sino como naturaleza de las cosas que son concretamente, ¿no? Es decir, bueno, si planteamos a la educación como algo ético, que es más propiamente social, es decir, habitualmente o actualmente en este caso, se corre el riesgo de tomar la educación como una construcción de lo consensuado, de lo socialmente consensuado, y eliminando por ahí un poco de la naturaleza humana, de la naturaleza ontológica, podríamos decir, saliendo un poco trascendiendo un poco el tema del campo científico, ¿no? Entonces, eliminando la naturaleza ontológica, de las cosas que son, como que la educación en sí misma comienza a desvirtuar. Y entonces pasa a ser el conocimiento o la educación en sí algo más que construimos de manera consensuada a dejar de ser algo que vamos conociendo, digamos, o que vamos recibiendo el mundo, ¿no? Haciendo referencia a la definición de educación ambiental como una nueva ética, más allá de como una formación integral o el perfeccionamiento de las facultades específicamente humanas, como decía Víctor García. Es decir, estamos de establecer la educación algo propio de la persona y pasa a ser una ética o un aspecto social que busca, digamos, velar un poco la naturaleza humana. Bien. Ezequiel, te seguimos escuchando muy mal, ¿sí? Se escucha como con mucha interferencia. Al menos, no sé si a todos les pasa, pero yo no logro interpretar no logro interpretar claramente lo que Ezequiel nos quiere compartir. De todas formas, apreciamos que haga también su aporte y su punto de vista, porque este es un espacio abierto donde también podemos respetarnos y hablar tranquilamente. Lástima que por ahí no se lo escucha con buena calidad como para poder compartirlo. Aguardamos un momentito. Bueno, lo resolvemos en algún encuentro después que pase la cuarentena, en un encuentro presencial en Concepción del Uruguay, y ahí podemos seguir reflexionando sobre esto. Bien, hoy tempranito cuando comenzaba tu disertación, Edita Farel dice que desearía saber por qué se debería hablar de bien natural en vez de recurso natural. Quisiera saber qué lecturas podrías hacer al respecto, autores o bibliografías. Bueno, mira, nosotros, más allá de esto, hay muchísimas posicionamientos, son todos posicionamientos ideológicos. La educación ambiental no es neutra.
es ideológica y es política, es un elemento de transformación de realidades. En este sentido, nosotros, la propuesta de los bienes naturales implicaba no trabajar el concepto de recurso por la mentalidad extractivista que hay atrás del recurso, entender a la naturaleza solo como una canasta de recursos. Y hubo todo modificaciones a partir de lo que fueron las nuevas legislaciones, las legislaciones de Perú, sí, la legislación de Paraguay, de darle derechos a la Pachamama, de construir los bienes naturales desde otro lugar. Por ejemplo, un bien tiene posibilidades de tener derechos como bien, como elemento bosque, por ejemplo, y no como un bosque para ser deforestado. Y desde ese lugar se empezó a hablar de bienes naturales. Bienes naturales que, por supuesto, hay discusiones, porque los bienes también son bienes económicos, o sea, son discusiones que todavía no se han definido. Yo les puedo dejar ahí, alguien pidió autor, yo les voy a mandar un autor donde hay algo muy interesante que presentó el CONICET en relación a la implicancia y el concepto de hablar de recursos naturales y de bienes naturales. Yo se los voy a compartir a Federico y después ustedes se lo pueden compartir. Y en ese sentido se empezaron a modificar las legislaciones. Por ejemplo, la ley 25.675, la Ley General del Ambiente de Argentina, fíjate vos que dice Ley General del Ambiente, punto, bien jurídicamente protegido. En este sentido, más allá que nunca se terminaron de definir estas discusiones, se empezó a impulsar hacia una nueva normativa y una nueva concepción de empezar a proponer la idea de bien natural en el sentido de otorgarle a los elementos de la naturaleza la posibilidad de ser defendidos legalmente y de tener un valor en sí mismo y no un valor en función de su utilidad económica. Desde ahí, todas las propuestas nuestras desde el año 2007 hablan de bienes naturales. El material yo lo aporto ahora y se lo mando a Federico para que ustedes puedan compartir. Bárbaro, bárbaro, Cristina. Sí, de todas formas, ahí Edith nuevamente vuelve a escribir que sí le interesaría leer sobre el tema, así que ya me lo he agendado para poder enviarlo por correo electrónico. Tenemos su contacto mediante la planilla de inscripción. Y Mónica Mejía dice, bueno, en primer momento, ¿no? Muchísimas gracias por su experiencia y aportación. Y consulta, ¿cómo podríamos usar la educación ambiental como un regenerador del tejido social? Bueno, eso sería maravilloso, pero es realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque más allá de impulsar esta idea de orientar una ética hacia la defensa de la vida, de empezar a pensar distintos nuestros hábitos, comportamientos, de considerar al otro, de cuidar al otro, que es lo ideal para una sociedad que pueda tener unas nuevas formas de vida y nuevas formas de manifestaciones en cuanto a darle al otro lugar, a respetar no solo al otro persona, al otro colega, al otro humano, sino también al otro naturaleza. En ese sentido, es muy difícil el poder hacer esta transformación, porque no podemos desconocer que atrás de lo ambiental y atrás de los elementos de la naturaleza hay valoraciones económicas muy fuertes, hay intereses, y que no todas las personas están pensando igual. Es decir, lo primero que deberíamos poder trabajar como personas es lograr consensos mínimos, acuerdos mínimos, y desde ahí poder impulsar esta transformación social para construir unas nuevas características, una nueva sociedad, o como nosotros decimos, la ciudadanía ambiental. Pero vos ya podés ver en cuanto a los conflictos, la provincia de Entre Ríos, el mayor de los conflictos que tiene precisamente va de la mano con el tema de productores y escuelas rurales, escuelas fumigadas o escuelas pulverizadas, y cuando se plantea una posibilidad de educación ambiental o impulsar nuevos modelos productivos y alternativos o impulsar, no sé, alguna nueva forma de producción o modelo, atrás hay muchas cuestiones que no están resueltas económicamente y que cuando nosotros trabajamos en el aula, a los alumnos les hablamos de esto, pero nosotros tenemos, y eso sí es nuestro deber como docente, el deber nuestro como docente
no puede crear en el niño una ruptura ni una angustia en relación a las actividades de sus adultos. No puede. Entonces, si yo estoy hablando con un niño para formar nuevos valores, pero tengo sentado al hijo, no sé, del que vende el agroquímico, al hijo del que maneja el mosquito, al hijo del productor y al hijo del operario de campo, yo estoy hablando a 4 realidades distintas, 4 intereses distintas y 4 formas de entender la vida distinta. No es sencillo la educación ambiental, no es sencillo poder abordar consensos desde este lugar. Necesitamos tiempos y cambios culturales, pero los cambios culturales van de la mano, para poder hacer este cambio en toda la sociedad, van de la mano, sin duda alguna, con actores sociales que tienen una gran responsabilidad, como nosotros los docentes, como los comunicadores, y a veces escuchamos desde la propia medio de comunicación o desde algunos lugares expresiones que destruyen tal vez lo poco que hemos avanzado y se destruyen en un solo comentario. Con un solo comentario, o a veces, no sé, soy del área rural y empecé como docente en área rural. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención, cuando nosotros hablábamos de los comportamientos buenos y amistosos que tenían los pueblos originarios con con la naturaleza, los alumnos nos decían, profe, usted me dice que los pueblos originarios, que los indios eran buenos, sí, y entonces, ¿por qué mi mamá cuando yo me porto mal me dice, portate bien, no seas indio? Entonces, hay valoraciones simbólicas, hay cuestiones culturales que son muy difíciles de romper, y si a eso le sumamos el interés económico de grandes grupos de poder, los intereses individuales, entonces realmente es un trabajo enorme. Ojo, no digo que es imposible, digo que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y lo digo yo que ya tengo 30 años haciendo educación ambiental y a veces pienso que no logramos cambiar nada. Y uno se desanima y dice, no, algo hicimos, los docentes tienen un gran compromiso, lo que trabajan los docentes de inicial, de primaria, el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de ustedes como universidad para abordar la temática ambiental, pocas universidades lo hacen. Grave es el problema que tenemos con las universidades en cuanto a su mirada, porque ustedes crean profesionales, sobre todo las universidades que crean, por ejemplo, en títulos específicos como son los de agronomía. Tenemos serios problemas con la mirada de educación ambiental. Es decir, celebro estar acá donde hay un grupo de gente queriendo cambiar las cosas. Y bueno, ¿quién era que preguntaba, que me olvidé el nombre? Sí, acuérdame que ya entraron algunos mensajes y era Mónica Mejía. Mónica, es un sueño lo que acabas de decir. No vamos a bajar los brazos hasta poder lograrlo, pero un poco de paciencia porque no es fácil. No es fácil. Y en este sentido, Gabriela Sorondo también aporta que el tejido social se reconstruirá a partir de vivir a través de una ética ambiental. Coincido totalmente. Pero bueno. Es un trabajito de hormiga. Sí. Bueno, si no hay más comentarios o más consultas para Cristina o para Hilda, vamos cerrando la charla. ¿Sí? Bien, ahí te contesta Mónica y dice, claro que sí, muchas gracias por la esperanza, en eso estamos. Realmente es un placer haber podido compartir y poder estar celebrando la efeméride del 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, con ustedes, tanto con Hilda como con Cristina. Sus aportes han sido más que valiosos, nos han dejado pensando, nos han dejado por ahí algunas cuestiones para seguir en este caminito que a veces se vuelve un poco difícil, como lo es la educación ambiental. Y bueno, desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, ya este es el segundo año que se trabaja en una línea de educación ambiental, con diferentes aportes, con diferentes enfoques, con diferentes actores también, ¿no? Actores sociales que se van sumando a este gran proyecto que
bueno, que nos convoca a todos, ¿sí? Como formadores de futuros profesionales. A veces no es fácil este trabajo de la educación ambiental en la universidad, porque hay entre los alumnos como una cierta resistencia aún, pero a través de estas propuestas motivadoras y distintas, hemos logrado empezar a abrir un poquito las puertas y empezar a atraer y sumarlos a ellos, a estas oportunidades. Hoy nos encuentra la realidad poder hacerlo de esta manera. Si no, hubiéramos hecho seguramente alguna actividad en nuestro espacio de trabajo o fuera de nuestro espacio de trabajo. Nos quedan todavía 3 efemérides por poder compartir y poder celebrar a lo largo de este año con diferentes acciones, si esta pandemia nos permite hacer otras actividades. Así que ha sido un placer compartir hoy con ustedes y bueno, siempre en una línea de trabajo tirando con los mismos objetivos acerca de la educación ambiental. Yo de mi parte agradezco su presencia, tanto de Cristina como Hilda. Excelente siempre la predisposición que han tenido ambas en esta propuesta virtual esta vez. Pero bueno, excelente ambas y muchísimas gracias por todos sus aportes. No, pues a mí es un placer y un gusto estar con ustedes y pues bueno, gracias a esta virtualidad pude estar con ustedes hasta Argentina. Si no, créanme que pues hubiera sido un poco complicado porque no todos estaríamos como en esta sintonía y yo creo que nos permite crear nuevos vínculos y sobre todo nos crea esa cuestión de comunidad, ¿no? Que somos un par de locos, pero yo siempre le he dicho, estamos dispersos por el mundo. Entonces, es muy bueno saber que tengo muy buenos amigos en Argentina, espero en algún momento visitarlos o que me visiten aquí en México. Y pues también, como le comentaba a Macarena, pues soy creadora de un proyecto de educación ambiental que se llama Totli. Totli es una palabra náhuatl, que es de los pueblos originarios de aquí en México, que es la lengua indígena que más se habla en México, y Totli significa, es cuando esta acción, cuando germina algo. Entonces yo creo en la educación ambiental, el proyecto que yo he creado se llama Totli Educación Ambiental. En un momento más, Macu les pone la última diapositiva por si quieren buscarnos en Facebook, en Instagram o en YouTube, y pues les hago la cordial invitación. Mañana, por el Día Mundial del Medio Ambiente, una amiga de Perú nos va a hablar sobre carbono azul, que estoy súper interesada porque yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Porque yo le dije, vamos a ver qué es el carbono azul. Vamos a hablar sobre la importancia de la biodiversidad, pero pues también de que esté en los océanos, ¿no? Todo es muy importante. Y pues les doy el preámbulo que la próxima semana, todavía no saco la publicidad, pero les comento que están cordialmente invitados. Haré un ciclo de conferencias virtuales latinoamericano. Vamos a tener ponentes de México, de Perú, de Chile y de otras partes de América Latina en el ciclo de conferencias los secretos como del océano, festejando el Día Internacional de los Océanos. Entonces vamos a hablar sobre la contaminación de los océanos, por ejemplo, que ocasiona tumores en las tortugas, por ejemplo, o genera cuestiones en tiburones. Vamos a hablar sobre la acidificación del mar y otros temas, el ODS de vida subacuática. Entonces, pues bueno, espero que si en algún momento les interesa algún tema de educación ambiental, pues ahí nos puedan hacer la consulta y para mí es un placer. Gracias. Bueno, yo simplemente agradezco la invitación. Agradezco la invitación, realmente fue muy interesante compartir este espacio, fue muy interesante conocer a la magíster Hilda Castro y bueno, como siempre quedo a disposición de ustedes en todo lo que podamos colaborar, ahí estamos, y desde ya felicitaciones a la universidad, felicitaciones a la extensión por encarar este proyecto y bueno, cuenten con nosotros, los materiales nuestros, se los envío todo a Federico y queden a disposición de los docentes que les interesen. También están en nuestra página, los pueden bajar. Bárbaro. Pueden bajar. Sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nadie más desea hablar. Siguen llegando los mensajes de agradecimiento y obviamente de que estuvieron contentos con la propuesta que acaban de compartir. Bueno, sin más, entonces nos despedimos. Hasta la próxima, a ver cómo nos encuentra, en qué circunstancias y obviamente siempre
dándole para adelante con lo que tiene que ver con la educación ambiental. Un gran abrazo a todos. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Adiós.